eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo. Y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Evangelio del día con el Padre Marcos Galvis. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a la meditación y al compartir de la palabra de Dios. Hoy meditamos el Evangelio de San Mateo 16:13, Cátedra de San Pedro. Hoy vamos a hablar un poquito de lo que el diablo está haciendo para destruir la iglesia. El diablo ataca a la iglesia en los obispos, en los sacerdotes, en los laicos y en todos lados. Pero Jesús dice que ni los mismos poderes del infierno la van a poder destruir. Por muchos ataques, por muchas acechanzas, las cosas de Dios se van a llevar. Las cosas de Dios van a suceder. En el tiempo de Jesucristo, después de la muerte de Cristo, Hechos capítulo 8 dice, se levantó una violenta persecución. En el versículo 4 dice, Pablo perseguía a los cristianos de muerte. Pero en el capítulo 9, por allá en el versículo 5 en adelante, dice, Jesús se apareció y dijo, epa, Pablito, ¿qué pasa contigo? ¿Quién eres tú, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. ¿Qué pasa con la iglesia? Ni el diablo la va a destruir. ¿Qué le pasa a usted, Dios San Pablo? ¿Qué vamos a hacer? Si es el Señor, me convierto. Cambió y se puso a servir a la iglesia. Vamos a recibir ataques en la iglesia para buscar la manera de destruirla y de acabarla. Pero Jesús Cristo, Jesús el Señor, dijo que ni los poderes de la muerte la van a destruir. A la iglesia suya, a la iglesia de Cristo, nada la podrá destruir. Puede ser que por allá un chifloreto, alguien que se le iluminó, se le apareció, yo no sé quién, diga, voy a fundar una iglesia, la iglesia de fulano de tal, sutano, merengano, fúndela. Pero esa no es la iglesia de Jesucristo. Y hoy día mucha gente funda su iglesia y dice, es la iglesia de Cristo. No, la iglesia de Cristo es católica. La iglesia de Jesucristo es una santa, católica y apostólica, en la que nosotros estamos y a la que nosotros pertenecemos. Eso lo vamos a ver en la palabra de Dios el día de hoy. Evangelio de San Mateo, capítulo 16, versículo 13 al 19. Oído al tambor, paren la oreja, los buenos somos más. Y llegó la hora de evangelizar. De la carta del apóstol San Pedro. Hermanos, me dirijo ahora a los pastores de las comunidades de ustedes. Yo que también soy pastor como ellos y además he sido testigo de los sufrimientos de Cristo y participante de la gloria que se va a manifestar. Apacienten el rebaño que Dios les ha confiado y cuiden de él, no como obligados por la fuerza, sino de buena gana, como Dios quiere, no por ambición del dinero, sino con entrega generosa. No como si ustedes fueran los dueños de las comunidades que se les ha confiado, sino dando buen ejemplo. Y cuando aparezca el Pastor Supremo, recibirán el premio inmortal de la gloria. Palabra de Dios.
Todos te alabamos, Señor. Al Salmo número 22 vamos a responder todos. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Todos. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace reposar y hacia fuentes tranquilas me conduce para reparar mis fuerzas. Todos. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Por ser un Dios fiel a sus promesas, me guía por el sendero recto. Así, aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me dan seguridad. Todos. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Tú mismo me preparas la mesa, a despecho de mis adversarios. Me unges la cabeza con perfumes y llenas mi copa hasta los bordes. Todos. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Tu bondad y tu misericordia me acompañarán todos los días de mi vida. Y viviré en la casa del Señor por años sin término. Todos. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Dice el Señor. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. El Señor esté con todos ustedes. Mis hermanos, les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos. ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos le respondieron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas. Luego les preguntó: ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y le dijo: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le dijo entonces: dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella.
Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo. Y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, invoquemos la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida. Pidámosle a Él que nos acompañe, pidámosle a Él que nos bendiga, que nos ilumine en este día para meditar su palabra. Digan todos después de mí: ven, Espíritu Santo. Llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a la meditación y al compartir de la palabra de Dios. Yo soy el Padre Marcos Galvis y estamos compartiendo hoy el Evangelio de San Mateo, capítulo 16, versículo 13 y siguiente. Les invito a todos a buscar la Biblia, a buscar la palabra de Dios para meditar las Sagradas Escrituras. Saludamos por aquí a todos los que van llegando a este en vivo. Saludos a Angelina Hernández, gracias por su granito de arena. Oración por el eterno descanso de Angie Peña, que el Señor le conceda el descanso eterno y brille para ella la luz perpetua. Descanse en paz. Amén. Efraín Panameño, Dios le bendiga, gracias por su granito de arena, que el Señor le recompense. Saludo a Alma Rosa Zamora, que el Señor le recompense, gracias por su granito de arena. Brandy Muñoz, que el Señor le bendiga y le acompañe. Saludos a Sonia Regalado, a Cristian Júpiter, que el Señor le bendiga y le acompañe siempre. A todos los miembros del canal, gracias por estar aquí. El día, antes de predicar, antes que se me olvide, el día viernes vamos a... La primera lectura de este, que es de San Pedro, está muy bonita, la explicación. Y yo sé que algunos aquí no tienen tiempo de ir a ver la misa. Yo hago el esfuerzo en la misa. El Padre Marcos hace la misa también en internet. En la misa predico la primera lectura. Y en las noches, en las tardes, para la mañana, en la noche y en la tarde, me dedico a predicar el Evangelio. Yo sé que hay personas que miran la misa y miran el Evangelio, pero hay otros que solamente miran el Evangelio. Entonces, el día viernes vamos a tener lo siguiente. El día viernes voy a predicar el Evangelio, usted va a tener el video del Evangelio, los primeros 45 o la primera hora. Y después de predicar el Evangelio, entonces le voy a colocar la misa y le voy a colocar el Evangelio del lunes. La misa, la primera lectura y el Evangelio del martes. Primera lectura y el Evangelio del miércoles. Primera lectura y el Evangelio del jueves. Para que usted tenga la oportunidad de pasar todo el día, si quiere, escuchando la palabra de Dios. Escuchó el Evangelio. Si quiere continuar el video el día viernes, continúe. Van a ser 1 o 2 horas, yo no sé cuántas horas serán. Voy a unir para que usted tenga la oportunidad de, así como ve una película, así usted tenga todo el día escuchando la palabra. Yo no sé si les guste. El día sábado usted me dice, padre, si nos gustó o no nos gustó. Vamos a hacer una prueba para que usted tenga la oportunidad de escuchar primera lectura, la predicación, la explicación de la primera lectura, y tenga la oportunidad de escuchar la predicación del Evangelio, porque hay gente que dice, padre, yo no veo bien. Padre, a mí me gustan los videos no así vertical, sino horizontal. Bueno, ese día se los pongo a usted para que usted pueda escuchar, si quiere, todo el día. ¿Preparado para el día viernes? Si Dios quiere, y María Santísima. Vamos a hacer la prueba a ver cómo nos va, para que usted tenga primera lectura y tenga la explicación del Evangelio en alta definición, así que parezca más bonito. Y bueno, estamos haciendo la prueba a ver cómo nos va, si Dios quiere. Y para que usted pueda nutrirse durante el día de la explicación, tanto de la primera y el Evangelio. No, ojalá después del Evangelio vayan a ver la misa del día jueves. Vean la misa del día jueves, la predicación de la primera lectura. Para los sacerdotes de manera especial. San Pedro hablándole que no sean avaros, que traten bien el rebaño. Hermosa, hermosa, hermosa la predicación.
Bueno, vamos a comenzar con Mateo capítulo 16. Hoy nos indica que desde el versículo 13, pero yo quiero comenzar desde el versículo Mateo capítulo 16. Versículo, vamos a buscar aquí un momentico, donde Jesús le dijo a los apóstoles que ni el mismísimo infierno podía hacerle daño a la iglesia. Aquí está, versículo 18. Mateo capítulo 16, versículo 18. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Oigan, los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Me encanta. Quiero compartir una experiencia que me tocó vivir en estos días. Saben que a la parroquia donde yo estoy trabajando llegó una señora. Yo no me acuerdo cómo se llama la señora, pero yo estoy seguro que este evangelio lo va a escuchar porque ella escucha el evangelio. Y la señora vive 4 o 5 horas de distancia de donde yo trabajo, de donde está la parroquia. Y vino de otra parroquia. Y llegó, me buscó, me esperaba, me insistía: padre, vamos a mi comunidad, padre, vamos a mi comunidad, padre, vamos a mi comunidad, por favor, padre, vamos, padre, por favor. Yo le decía: mire, doña, tengo el horario, desde el año pasado me estaba diciendo, yo tengo bastante apretado la agenda para ir a otra comunidad, yo necesito trabajar, yo necesito grabar, yo necesito hacer las misas, yo necesito también atender a la gente. Bueno, insistió tanto, hasta que un día me agarró y me dijo: padre, pero vamos, por favor, padre, vamos. Yo le dije: está bien, señora, vamos. Cuadramos la fecha, la finiquitamos, pero ella me dijo 2 cosas. En la primera comunidad, que se llama El Regalo, nos vamos a encontrar con personas confundidas que los protestantes tienen azotadas. Y en la segunda comunidad, que se llama El Regalo, nos vamos a encontrar con una comunidad que está azotada por la brujería. Hasta un santuario hicieron a los brujos. Yo le dije: bueno, hay que rezar. Yo le dije: sí, vamos. Yo le dije: sí, pero sin saber las consecuencias. Lo cierto es que la misa era como a las 10 de la mañana y teníamos que irnos como a las 5:30, 6 de la mañana para llegar a la hora de la misa, porque era lejos. Nos preparamos. Yo le dije a todos los que traban conmigo: vámonos para el campo. Vámonos para el campo. Yo le dije a la señora: lo único que le pido es que nos tenga comidita, porque esta gente come bastante. Como unas 15 personas nos fuimos. Íbamos 3 carros. Arrancamos. Salimos bien temprano, de madrugada, por el camino. Cuando ya llevábamos 1 hora y pico de camino, casi 2 horas, nos paramos a tomar un cafecito. Después de tomarnos el cafecito, por allá nos paramos a echarle al carro combustible. Y en eso, lo primero que sucedió fue que el carro mío, donde yo iba, donde yo estaba manejando, se despichó. O sea, no sé cómo se le metió como algo, una puya, un clavo. Bueno, y todavía está despichado el caucho. No me ha dado chance de acomodarlo. Yo creo que se dañó el caucho, pues, porque se le metió algo grande. Y entonces el que venía atrás decía: mire, el caucho está pichado, padre, vamos a pararnos. Nos paramos. Buscamos una cauchera. ¿Usted cree que alguien nos atendía? Ya llevamos como 2 horas, eran las 8 y pico de la mañana. La cauchera cerrada. Pero yo no sabía por qué estaba sucediendo eso. Y para decir lo que dice Mateo 16:8, los poderes del infierno no pueden destruir la iglesia. Yo me rascaba la cabeza y yo decía: ¿será? Iba con el padre José Gregorio. Bueno, como no había quien arreglara el caucho, pues nos paramos y los muchachos que iban ahí se bajaron, agarraron el caucho, lo cambiaron, le pusieron el caucho de repuesto, montaron el otro y nos fuimos. En el camino era el carro donde iba el padre. En el otro carro iban los músicos, iban los ornamentos del sacerdote, iba el sonido, iba una pila por si acaso se iba la luz, iban las cosas que yo empleo para la Santa Misa. Y a ese otro carro que llevaba las cosas de la misa
salió una piedra y le pegó en el vidrio que casi le pega al chofer en la frente. Una piedra grande y dañó, partió el parabrisas. Partió el parabrisas. Yo me rascaba la cabeza. ¿Qué estará pasando en el camino? Y en el mismo camino, al otro carro donde íbamos, salió otra piedra y le partió el vidrio también. Yo decía, ¿pero por qué? Llegamos a la celebración y aquello bello, hermoso, trabajando, haciendo las celebraciones. Llegamos a la otra celebración, a la primera llegamos un poquito tarde porque tuvimos que cambiar el caucho, se nos hizo tarde pues cambiando el caucho. A la otra llegamos y de allá para acá dice el padre José Gregorio, mire, vamos padre, porque yo tengo un matrimonio, yo tengo que llegar a un matrimonio. Y hoy en la parroquia donde yo trabajo, dice el padre José Gregorio, se va a casar una pareja que tiene no sé cuánto. Me habla un poquito de la historia que quiero casar. Allá voy, vámonos. Y en el camino de allá para acá, pues el otro carro, uno de los carros, se accidentó. Y no quería andar. Ni una cabulla para jalar el carro teníamos. Yo no sé qué le pasó, nos paramos, el matrimonio ya estaba encima y nosotros nada que podíamos seguir. Y yo decía, ay, Dios mío, rezando y pidiéndole a Dios de él. Nos paramos, miramos el carro por todos lados, estaba bien por todos lados, no tenía falla, no tenía nada. El chofer prendió el carro, arrancó, nos paramos a echarle un poquito de gasolina, de combustible para ver si seguía, prendió el carro y llegó. Bueno, lo cierto es que aunque el diablo nos hizo la guerra, que aunque el enemigo nos hizo la vida imposible, pudimos celebrar las dos misas del campo y el padre pudo celebrar el matrimonio. El mismísimo enemigo, cuando usted está en las cosas de Dios, busca la manera de perturbar. Claro, íbamos a predicar una comunidad donde habían bastante protestantes, íbamos a predicar una comunidad donde estaba azotado por la brujería. Al diablo no le gusta. El padre José Gregorio iba a santificar un hogar, pues estaba molesto, estaba bravo, no quería, nos dañaban los carros. No estaba, yo trabajé por allá en otro lado, donde le estábamos predicando duro a los brujos, duro. Y de la noche a la mañana se dañó la moto, el carro y el carro del campo. Y todos los carros que habían para llevar al padre o en los que podían llevarme se dañaron. Y yo decía, ¿y estos carros buenos? ¿Y esta moto buena? Y no quería que yo fuera a las celebraciones. Estábamos en plena misa y la gente, bueno, levanten la mano para allá, para la casa cural y vamos a pedirle a Dios para que aleje toda esa peste, para que aleje todas esas cosas malas. Y la gente, y hicimos la oración, yo recuerdo, orando por la casa y pidiéndole a Dios que bendijera la casa. Y mire, los carros se arreglaron solitos, yo no sé, no querían prender, no querían andar, tenían fallas de todo. Y cuando hicimos la oración, se acomodaron. Cuando usted le trabaja a Dios, dice la Biblia, el mismísimo diablo se pone bravo y le hace la vida imposible. Y dice Jesucristo, los poderes del infierno no podrán destruir a la iglesia de Jesucristo. Los poderes de la muerte no podrán destruir. Y yo quiero comenzar esta predicación con una cita bíblica muy bonita. Vamos a buscarla en Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículo 1. Porque resulta que el diablo utiliza a personas precisas para tratar de destruir la iglesia. Y Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículo 1, dice que después de la muerte de Esteban, se desató una terrible persecución. Anteriores capítulos mataron a todos y una terrible persecución en contra de los cristianos. Y en Hechos 8 dice que había un hombre llamado Saulo. Y Saulo iba y pedía cartas para venir a perseguir a los cristianos y meterlos presos. Y perseguía a la iglesia de Jesucristo. Y Saulo le trabajaba al enemigo. Y Saulo le trabajaba al diablo. Y Saulo perseguía a la iglesia y de esa forma hacía su trabajo para el enemigo y no lo sabía. Pero en el capítulo 9, Saulo tiene un encuentro con Cristo, tiene un encuentro con el Señor, y en ese momento que tiene el encuentro con Cristo y tiene el encuentro con el Señor, entonces se convierte, cambia, y Saulo busca a Cristo y se pone a predicar de Cristo. Entiéndanlo bien.
Cuando ustedes y yo emprendemos un trabajo para la iglesia, para Jesucristo, para la obra de Dios, el diablo se va a molestar y se disfraza de papá, se disfraza de mamá, se disfraza de esposo, de hijo, para impedirle a usted que se acerque a la iglesia, para pedirle a usted que se acerque a las cosas de Dios. Se disfraza de quien sea para decirle: no vaya, no participe, eso no está bien. El otro día me llamaba un señor, y bueno, a lo mejor está escuchando, me escribía unos audios y me decía: denme un consejo. Yo soy coordinador de una comunidad, soy el encargado de, yo no sé de qué era encargado, no sé, digamos de los músicos. Y resulta que yo trabajo y los músicos me conocen y estoy trabajando en la iglesia yo coordino los músicos, pero resulta que la secretaria de mi parroquia me está haciendo la vida imposible, padre. Ella misma se encarga de dañar los planes o la organización que tenemos. Yo ya estoy cansado, padre. Yo quiero que ella me respete. ¿Qué hago? ¿Me voy de la iglesia, dejo ese cargo para otra persona o que ella lo asuma, pero es la secretaria? ¿Qué hago? Y yo le decía: pues el diablo lo está atacando, mi hermano. Usted está coordinando los músicos, los lectores, no sé qué me decía bien, no recuerdo. Los músicos usted lo está coordinando para que la gente cante para Dios, para que la celebración salga bonita, para que se haga todo hermoso, y el diablo lo ataca a usted por lo más débil. Pues busca a la secretaria para que lo humille, para que no lo deje trabajar, para que lo ofenda. Y entonces, como la secretaria se porta así, que lo que entra en usted es tristeza, desánimo, para que usted se vaya. Pues no le dé gusto al diablo. Pues si ella manda, pues que mande. Y usted siga coordinando, siga trabajando. Decía: pues sí, ¿verdad, padre? Sí. Saulo perseguía a la iglesia de Cristo. Y usted puede ver, bueno, ya llegaron los protestantes. ¿Cuál es la iglesia más perseguida? ¿Cuál es la iglesia más criticada? ¿Cuál es la iglesia más señalada en medio de tantas iglesias? Pues la iglesia de Jesucristo. ¿Cuál es la iglesia de Cristo? La católica. Los protestantes tranquilos, ellos ni se ofenden, ni se lastiman, ni se hieren. No es que llegan aquí al chat y ahí están a ofender, a lastimar, a herir. Hablan, digan lo que sea. Porque somos la iglesia de Cristo, todo nos apunta. Somos la iglesia del Señor, la que estamos dando frutos, pues todo nos señala. Saulo, miren lo que dice Hechos 8:1. Saulo estaba allí y aprobaba el asesinato. Este fue el comienzo de una gran persecución contra la iglesia de Jerusalén. Después de que murió Esteban, después de que mataron a Esteban, empezó una violenta persecución. Dice la Biblia: los poderes del infierno no la podrán destruir. Lo que significa que el mismo diablo buscará la manera de tener personas que ataquen la iglesia. Que el mismísimo diablo buscará la manera de destruir la iglesia católica. Como dé lugar, ahí le mandó a un fariseo, Pablo, una persona respetable, una persona conocedora de la ley, una persona que tenía autoridad, que hasta los mismos cristianos le tenían miedo. Cuando Ananías fue y le impuso las manos y lo llevó allá, los cristianos temblaban cuando vieron a Pablo converso. Una persona que tenía autoridad de meter preso a los cristianos, ahí le mandó un luchador fuerte, un Goliat fuerte, para amedrentar y acabar con la iglesia. El diablo no se anda con jueguitos, el diablo no se anda con cómicas. Cuando quiere destruir la iglesia le da donde le duele, un escándalo. Cuando quiere destruir la iglesia le manda un mal cura. Cuando quiere destruir la iglesia, ahí le manda un chismoso de esos que están en la iglesia que lleva y trae. Cuando quiere destruir la iglesia, ahí le manda cualquier situación irregular para que la iglesia se le golpee duro. ¿No lo han visto ustedes cómo están las situaciones hoy día? Las tensiones, que me caso, que no me caso, que el obispo dijo esto, que fulano dijo aquello, que el sacerdote aquel dejó el ministerio, que mire lo encontraron allá y que mire lo que pasó en la iglesia. ¿No han visto los escándalos? Porque el diablo le quiere dar duro. Pero dice Jesús, los poderes del infierno no la podrán destruir.
Entonces, esto fue el comienzo de una gran persecución contra la iglesia de Jerusalén. Todos, a excepción de los apóstoles, se dispersaron por las regiones de Judea y de Samaria. Y cuando hay un ataque del demonio, es lo que dice Lucas 22:31. Simón, Simón, el diablo ha pedido permiso para zarandearlos como trigo. ¿Se acuerdan? Vamos a ver si es esa. El diablo ha pedido permiso para zarandearlos como trigo. Lucas 22:31. Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido permiso para zarandearlos a ustedes como trigo que se limpia. ¿El diablo qué hace? Zarandea a la iglesia como trigo. De cualquier manera, cuando usted busca a Dios, el diablo le hace la vida posible. Un ejemplo claro. Mientras que usted vive en concubinato, peleas no tiene, discusiones no tiene, todo bien y se entiende con su esposa. Pero el día que se case por la iglesia, como Dios manda, ese día vienen los problemas. Y por eso los casados se quieren divorciar. Y los que viven en concubinato viven felices y tranquilos. Muy raro el que se divorcia. Mientras que usted está sirviéndole al mundo, no tiene problema. Pero métase en la iglesia para que vea. El diablo pidió permiso para zarandearlos como el trigo. Los poderes del infierno no la podrán destruir. La iglesia católica no se destruye, pero el diablo quiere hacer estrago. Es lo que dice Jesucristo en una parábola. El sembrador que tenía buena tierra sembró buena semilla en su campo. Pero mientras sus trabajadores dormían, vino el enemigo, el diablo, y sembró cizaña. Y cuando creció el trigo, también creció la cizaña. ¿Se acuerdan de esa parábola? Y le dijeron los trabajadores, y Señor, ¿y no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde la cizaña? Eso fue un enemigo mío. La arrancamos. Y yo, no, déjala que deja. El diablo siembra cizaña. Y si no, miren los diablitos aquí, los protestantes aquí, cómo están sembrando cizaña. ¿Qué hacen aquí? Si no son católicos. Pero esa es la manera del diablo trabajar. Les colocan la mente a ellos, a los protestantes, cómo destruirles. Ya vamos a hablar de eso. He pedido permiso a Satanás para zarandearlo como el trigo. Y entonces dice Hechos capítulo 8 versículo 1. Este fue el comienzo de una gran persecución contra la iglesia de Jerusalén. Todos, a excepción de los apóstoles, se dispersaron por las regiones de Judea y Samaria. El versículo 4. Bueno, vamos a leerlo completo. Unos hombres piadosos, se enterraron a Esteban e hicieron gran duelo por él. Versículo 3. Saulo, por su parte, trataba de destruir la iglesia. Saulo, por su parte, ¿qué quería? Trataba de destruir a la iglesia. Entraba casa por casa, hacía salir a hombres y mujeres y los metía en la cárcel. Miren, el diablo, como león rugiente, busca a quien devorar. Por ahí dice San Pedro. San Lucas. El diablo pidió permiso para zarandearlos como trigo. Y Jesús llega a decir, miren, Mateo 16:18. Los poderes del demonio, los poderes del infierno, de la muerte, aunque zarandeen la iglesia, aunque quieran atacarla, aunque quieran decir e inventar cualquier asechanza, cualquier cosa y barbaridad, no la podrán destruir. Dijo el diablo, pues ahí le mando a Saulo, vamos a ver. Dijo Dios, venga. Se fue Saulo con cartas. Hacía estragos. Los cristianos le tenían pánico a Saulo tanto que cuando lo vieron dijeron, paticas, ¿para qué te tengo? Todos se dispersaron menos los apóstoles. ¿Qué hacía Saulo? Se encarnizaba con los cristianos. Tenía cartas, es decir, permisos. Y se iba y decía, ¿usted es cristiano? ¿Cree en Cristo? Sí, vámonos para la cárcel, para el pote. Y agarraba y los llevaba detenidos y presos.
para que esa doctrina no se predicaba. Saulo estaba haciendo estragos con la iglesia de Jesucristo, persiguiendo a los cristianos. Él perseguía a la iglesia. Y entonces, en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 9, del versículo 5, vamos a leerlo desde el 3, Hechos 9:3. Pablo iba a Damasco, iba con cartas, iba a meter preso a los seguidores de la doctrina, iba a acabar a comerse el mundo, a amedrentar y asustar a los cristianos, iba a destruir la iglesia que Jesús había dejado. Y le dijo Jesús: epa, Saulito, ¿qué pasa contigo? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Yo soy Jesús, tú me estás persiguiendo. Pablo no perseguía a Jesús. Pablo dice, Hechos capítulo 8, versículo 3, perseguía a la iglesia de Cristo. Pablo perseguía a la iglesia del Señor. Y dijo Jesús, la iglesia, Efesios capítulo 5, versículo 21, la iglesia es la esposa de Jesucristo. La iglesia tiene quien la defienda. Maridos, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Vio que alguien la perseguía. Ese era Saulo, el mismo que dijo, los poderes del infierno no la van a destruir. Y Jesús se dio cuenta que Saulo estaba haciendo estrago, que estaba haciendo daño, que quería acabar con la iglesia. Y él se apersonó y le dijo, epa, ¿qué pasó con usted, Pablito? ¿Para dónde vas? ¿Para Damasco? ¿Persiguiendo la iglesia? Y yo, no, yo soy Jesús y tú me estás persiguiendo. Mire, escúchelo con la Biblia, para que usted se dé cuenta. Versículo, Hechos capítulo 9, versículo 3. Mientras iba de camino, ya cerca de Damasco, Pablo llevaba las cartas, llevaban los soldados, llevaban los grillos, llevaban las cadenas para traer preso a todo el mundo que creyera en Cristo. Le envolvió de repente una luz que venía del cielo. Cayó al suelo y oyó una voz que decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Hechos 8:3 dice que Saulo perseguía a la iglesia de Jerusalén. Y Hechos capítulo 9, versículo 4 dice que Saulo escuchó una voz de Jesucristo de lo alto que decía, ¿por qué me persigues? Perseguir a la iglesia, herir a la iglesia, lastimar a la iglesia, ofender a la iglesia, hablar tonterías, buscar la manera de acabar la iglesia es perseguir a Cristo. ¿Y cuántos laicos tenemos persiguiendo a los curas? ¿Y cuántos laicos tenemos persiguiendo a los obispos? ¿Y cuántos laicos de misa, de comunión y de celebración diaria, de confesión, andan hablando pistoladas y tonterías de la iglesia? Esa es una manera de perseguir. ¿Ya nos confesamos de eso? ¿De las persecuciones que hacemos a la iglesia? ¿O todavía no? ¿Y cuántos sacerdotes persiguen a otros sacerdotes dentro de la iglesia? ¿Y cuántos obispos persiguen a los sacerdotes también? ¿Y cuántos sacerdotes persiguen a los obispos también? Usted no sabe que perseguir a la iglesia es perseguir a Cristo. Pues sépalo, sépalo. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Pero él preguntó, ¿y quién eres tú, Señor? Y le respondió, yo soy Jesús a quien tú persigues. Los poderes del infierno no podrán destruir la iglesia de Cristo. Ahí le mandamos a Saulo, vamos a ver. No, ese me sirve a mí. Saulito, vente. Ahora no será Saulo, sino Pablo. Y de ahí en adelante de la conversión se llama Pablo de Tarso. Miren, en el año 1517, un poquito de historia, como usted averígüela bien y estúdiela por ahí por el internet. ¿Quién apareció por allá en el año 1517 y 1520? A ver, ¿ustedes se acuerdan? A ver, ¿quién es el padre de los protestantes? Una persona. ¿Saben quién es? A ver, escríbanlo ahí en los comentarios. Ya que están los protestantes aquí, les voy a explicar un poquitico. Apareció una persona que persiguió a la iglesia. Era sacerdote, se quería casar, se rebeló,
que las indulgencias, que los bautismos, que las confesiones, que yo no sé qué. Colocó 99 tesis en contra de la iglesia. Empezó a protestar. Y como la iglesia no le hace caso a personas que anden con tuercas flojas, Lutero, muy bien, ustedes sí saben, Lutero, padre de los protestantes, dijo, pues me voy de la iglesia. Y se fue por allá, yo no sé para dónde, y agarró la Biblia y dijo, la Biblia está en latín, la voy a traducir al alemán, y a mí no me parecen estos libros, y no me parece esto. Empezó a hablar muchas cosas. Dijo Lutero, no estoy de acuerdo, me salgo de la iglesia y ataco a la iglesia. Pero Lutero no acabó la iglesia. Pero el diablo lo mandó a humillar, y era sacerdote. Era un fraile. Conocía de Dios, tenía las escrituras, tenía una inteligencia extraordinaria. Era como Saulo. Sí. Pero Lutero no quiso escuchar la voz de Dios, que había fundado una iglesia. Y entonces Lutero fundó los estudiantes de la Biblia. Y esos estudiantes de la Biblia, Zwinglio, Calvino, fundaron sus sectas protestantes. Y empezaron a fundar sectas. Pero Lutero no se atrevió a tanto. Por allá, los protestantes se unieron e hicieron algo que se llaman Sociedades Bíblicas Unidas. Y la manera de imprimir Biblias, y dijeron 1860, por allá averigüen ustedes la fecha. Vamos nosotros a quitar libros de la Biblia. La Biblia tenía 73 libros, porque el Papa Dámaso había mandado a San Jerónimo a colocar los libros de la Biblia. Y dijo el Papa proclamó San Dámaso primero, la Biblia tiene 73 libros, en el año por allá 380. 73 libros tienen las Sagradas Escrituras, este es el canon. Desde el año 380, 82, al año 1500 la Biblia tenía 73 libros. Al año 1860, hasta ese día tenía, y si quieren averigüen, ¿en qué año apareció la Reina Valera? Aprendan, búsquenlo. Apareció la Reina Valera, y entonces la Sociedad Bíblica Unida, los protestantes dijeron, le quitaron la Biblia a la iglesia, dijeron, pues mira, esta Biblia tiene 73 libros, pero como va a ser ahora protestante, pues vamos a quitarle 7 libros. Y quedó la Biblia, la Reina Valera, con 66 libros, y uno de los que le quitaron, lo que dice el Padre Luis, el libro de la sabiduría. Y de ahí aparecieron. Aquí a Venezuela llegaron los protestantes en el año 1940, yo no sé qué fecha, por ahí llegaron, no existían. Cuando Cristóbal Colón, 1492, llegó a América, no habían protestantes. 1492, ellos aparecieron después. Y entonces llegan y dicen, nosotros somos la iglesia de Jesucristo. Dice la Biblia que la iglesia de Jesucristo no tiene una ruptura, tiene un origen en Cristo. Mateo 16, 18, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. No se rompe, no se corta, nadie la podrá destruir. Y aparece en ellos, la iglesia de Jesucristo ya se acabó, ya se destruyó, ya se vino abajo. Error, engaño, mentira. Eso no es verdad. Esa mentira que ustedes andan diciendo no es verdad. Priscila, gracias por su granito de arena, que el Señor le recompense, que el Señor le bendiga siempre. Eso que dicen los protestantes no, bueno, y abro un paréntesis. Ahorita, en el mes de junio de este año, vamos a ir a Roma con el Padre Luis a peregrinar. Y vamos a ir a peregrinar si Dios quiere. Y en Roma están, por ejemplo, la iglesia más antigua del mundo. Allá está. En Roma están los restos de los apóstoles, Pedro, Pablo, y tienen basílica. Y oigan, la tiene la iglesia católica. La tiene la iglesia católica. Esos lugares donde murieron, las catacumbas, esos lugares donde murieron los primeros cristianos y derramaron su sangre por Jesucristo, eso lo tiene la iglesia católica. Reliquia de los santos, recuerdo de los santos, la iglesia católica. ¿Por qué los protestantes, si vienen de Cristo, no tienen la tumba de Pedro y Pablo, que eran los primeros apóstoles? ¿Por qué los protestantes no están allá en Jerusalén, donde murió Cristo?
donde nació Jesucristo. Los franciscanos de la Iglesia Católica allá en Jerusalén la custodian y están pendientes de ellos. Porque si vienen de Jesucristo, ellos no estaban en ese tiempo. La Iglesia Católica no se lo quitó, ustedes no existían. Entonces, Cristo diciendo, la Iglesia de Cristo no la podrá destruir ni el mismísimo diablo. Y aparecen los protestantes. Aquí estamos, los diablitos. Nosotros sí la vamos a destruir. La Iglesia Católica es la ramera. La Iglesia Católica es la prostituta. El Papa es la bestia. La Iglesia Católica es esto. La Iglesia Católica es aquello. La Iglesia dice que se confiese. La Iglesia dice que comulgue. La Iglesia dice esto. Y empiezan los ataques discriminados a la Iglesia Católica. Y tanto que le dan, y tanto que le dan. Y todavía no la destruyen. Y todavía no la acaban. Más, Dios va suscitando varios sacerdotes. Mire, yo estoy muy contento. Porque antes no habían sacerdotes que predicaran en las redes sociales. Pero hoy día, Dios está colocando en el corazón de los sacerdotes el deseo de predicar. Y yo, en vez de estar perdiendo el tiempo por ahí viendo bobadas y tonterías, ahí me la paso viendo las enseñanzas del padre Luis Toro. Ahí me paso viendo las enseñanzas del padre Arturo. Por ahí un padre que viene estos días, que predica bonito también, el padre Caín. Lo estaba escuchando, ¿sí? Y varios sacerdotes, y voy viendo y yo, me siento orgulloso de la iglesia. Porque Dios está colocando en el corazón de nosotros los sacerdotes el deseo de predicar, de evangelizar. El mundo es tan grande y aparecen los sacerdotes y predican y se luce Dios con esos predicadores que está sacando. Y se luce, predican hermoso, predican bonito. Y los protestantes aparecen por todos lados y yo me río cuando me pongo a ver los videos de los debates del padre Luis. No sé si ustedes han visto los debates del padre Luis, véanlo. Y me pongo a ver los videos del padre Luis, los debates cuando llegan los protestantes con esos orgullos, con esa prepotencia de decir, nosotros somos la iglesia verdadera, dice el padre Luis. Un momentico, explíquelo. Y lo explican y se enrían en la explicación y después dicen, ahora me toca a mí, venga, tome, capítulo, versículo, y tome, y ponchao, que venga el otro. Y viene uno y viene el otro, y no han podido. Y dice el padre, ando recorriendo por el mundo entero y ando por todos lados predicando el evangelio, diciendo a los protestantes, tápenme la boca, muéstrenme la verdad. Y todavía ninguno me ha tapado la boca. Y el padre Luis por toda la banda. Y ahí están los videos. Y le tienen miedo. Y cuando están hablando le tiemblan, se asustan. Claro, agarran la Biblia de cualquier manera y ahí andan todos asustados hablando y predicando. Porque no tienen la verdad. Porque no tienen la verdad. Y como no tienen la verdad, andan de mentiras. Y no le refutan. Y por internet eso se vuelven unas fieras. Y lo insultan y yo no sé qué. La iglesia de Cristo nadie la destruirá. Y Dios suscitará buenos predicadores para defenderla. Y le insultan. Y cuando están así de frente, hasta perdón le piden. Hasta se disculpan y hasta se asustan y se pierden. Se les va la memoria ya. ¿Sí? Los poderes del infierno no la podrán destruir. Porque primero, la iglesia es la esposa de Jesucristo. Miren cómo lo dice Efesios. Vamos a buscarlo un momentico para que usted vea cómo San Pablo lo escribe en Efesios tan hermoso. Capítulo 5, versículo 21 y siguiente. ¿Por qué la iglesia no la van a destruir? ¿Por qué la iglesia no la van a acabar ni los protestantes, ni los curas, ni el que aparezca, ni el mismo Satanás? Nadie la va a destruir. Porque la iglesia es la esposa de Jesucristo. Efesios 5:21. Expresen su respeto a Cristo, siendo sumisos los unos a los otros. Sométanse así las esposas a sus maridos como al Señor. Versículo 23. El hombre es la cabeza de la mujer. Oído al tambor. Como Cristo es cabeza de la iglesia. Sonia Regalado, Dios le bendiga. Gracias por su granito de arena. Cristo es cabeza de la iglesia. Y si Cristo es la cabeza de la iglesia, ¿cómo la va a destruir el diablo? ¿Ustedes no se acuerdan una vez que Jesús tuvo un encuentro con el diablo? Por allá en Mateo capítulo 4, versículo 1. Jesús pasó 40 días y 40 noches. Se acercó el mismo Satanás a destruirlo, a acabarlo. Si eres el Hijo de Dios, haz que las piedras se conviertan en pan. Jesús dijo,
No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Si eres el Hijo de Dios, te daré todo esto, reinos, potestades, pero adórame. Dice la Escritura, adorarás al Señor tu Dios y solo a Él servirás. Lánzate de aquí arriba, lo subió por allá al templo, hasta abajo, porque a sus ángeles, dice la Escritura, que a sus ángeles le ha dado orden para que no tropiece tu pie. Lánzate. Dijo, no tentarás al Señor. También dice la Escritura, no tentarás al Señor tu Dios. Ángela Osorio, Dios le bendiga, gracias por su granito de arena, que el Señor le bendiga a usted y a su familia para la olla solidaria, gracias. El mismísimo diablo atacó a Cristo y no lo pudo vencer. ¿Acuerdan cuando Jesús tenía los encuentros con los endemoniados? Que quiere con nosotros, ha venido a atormentarnos, mándanos a los cerdos, 2000 cerdos, 2000 demonios tenían, para allá los mandó. El diablo gritaba, se asustaba cuando miraba a Cristo y salía corriendo. Y dice la Biblia, Cristo es cabeza de la iglesia. Y si Cristo es la cabeza de la iglesia, es el que está al frente. ¿Qué le va a hacer el diablo? ¿Qué le puede hacer a la iglesia? Le puede lanzar dardos, le puede lanzar escándalos, le puede lanzar palabras, le puede decir lo que sea, y pueden los protestantes decir cualquier peste y cualquier barbaridad como acostumbran a hacerlo, pero no la han destruido. No la han destruido. Cristo se va luciendo y va suscitando sacerdotes, y va suscitando santos, y va suscitando religiosas, y papas, y obispos, y laicos que van defendiendo a la iglesia, y Dios lo va haciendo tan bonito y tan hermoso que no la han podido destruir. Hasta el punto que los mismos protestantes se meten a los en vivo de nosotros para tirarnos piedras y puntas, y hablan y dicen cualquier pamplinada, y ahí se cansan y se van. Déjenlos quietos, no los moleste. No lo va a poder destruir. El diablo es cansón, molestoso. Oigan, Cristo es cabeza de la iglesia, cuerpo suyo del cual asimismo es su Salvador. Cristo salva a su iglesia. Por eso, ¿cómo Jesucristo salva a la iglesia? En San Juan 6:54 dice, el que come mi cuerpo y bebe mi sangre, vive de vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. La manera de salvarnos en la iglesia es a través de la Sagrada Comunión. Marcos 16:15. El que crea y se bautice, se salvará. Para salvarnos necesitamos también el sagrado bautismo. Es lo que en la iglesia se llama sacramentos. Cristo nos deja los canales, las formas de salvarnos en la iglesia. Hay un pecado que no se perdona. Es el pecado en contra del Espíritu Santo. En San Juan 20:23 dice, 21, Juan 20:21, sopló sobre ellos y le dijo, reciban el Espíritu Santo. A quienes les perdonen los pecados por la acción del Espíritu Santo, le quedan perdonados. Y a quienes no se los perdonen, le quedan sin perdón. ¿Cuál es ese pecado que no se perdona ni en esta vida ni en la otra? Al que no se confiese los pecados, porque no cree en la acción del Espíritu Santo, no cree en la confesión. ¿Cómo el diablo ataca? Pues manda a los protestantes a decir, pues no se confiesen. ¿Para qué van a confesar? Claro, el diablo no quiere que usted se salve. Cristo deja la confesión para salvación. Y usted no se confiesa porque los protestantes le meten mentiras, le están trabajando al diablo y usted le está creyendo. Cristo deja la comunión para la salvación. Y usted, que le hace caso a los protestantes, deja de comulgar, se está perdiendo. Cristo es el Salvador de la iglesia y deja el sacramento del bautizo para que nos salvemos. Y ustedes y yo no le hacemos caso a Cristo, le andamos creyendo a los protestantes y no bautizamos ni a los niños ni nos bautizamos nosotros. ¿Cómo nos vamos a salvar? Asimismo es el Salvador. Que las esposas pues se sometan en todo a sus maridos, como la iglesia se somete a Cristo. Maridos, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia. Maridos, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y después de bañarla en el agua y la palabra para purificarla, la hizo santa, pues así quería darse a sí mismo una iglesia radiante, sin mancha, ni arruga, ni nada parecido, sino santa e inmaculada. Cristo tiene una iglesia santa, linda, pura, inmaculada, sin mancha, y esa es la iglesia católica, que la van a atacar.
que la van a ofender, que van a llegar a decir cualquier pamplina, pues déjenlos quietos, ahí que se la vean con Cristo, ahí que se le aparezca Cristo como a San Pablo, y si no se le aparece ahorita, pues allá en el cielo va a estar Cristo. Epa, ¿por qué ofendieron la iglesia? ¿Por qué se metieron con la iglesia? La iglesia es una, santa, católica y apostólica, y es la esposa de Jesucristo. Cristo la ama, la santificó, la quería radiante, bella, hermosa, sin mancha, sin arruga, y así lo dijo San Pablo. ¿Y usted qué puede creer que vienen a ofender a la iglesia de Cristo? Que hayan personas capaces, sí, esos son los protestantes que vienen a atacarla, esos son los ateos que vienen a destruirla, esos son los mismos católicos que andan chismeando, esos son los mismos católicos que van a la misa y salen a hablar peste, esos son los mismos católicos que están en la iglesia católica y salen de la Santa Misa y andan señalando y andan apuntando y compartiendo videos y haciendo escándalos por todo. Esos somos los mismos curas que no nos portamos bien, queremos destruir la esposa de Jesucristo, la iglesia católica. Nadie la va a destruir, dijo Jesús, ni el diablo la va a destruir. Y usted y yo, ¿qué cuento vamos a destruir la iglesia? Ni los diablitos la van a destruir. Entonces esa iglesia de Jesucristo es santa, pura, sin mancha ni arruga. Y así la quiso Cristo, y así la amó Cristo, y así la dejó. Habrá muchos defectos y habrá muchas fallas, pero la iglesia del Señor nadie la destruirá. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Dios les bendiga, Dios les acompañe. Les habló el Padre Marcos Galvis desde Venezuela. Un feliz día para todos. Los quiero mucho y nos vemos mañana, Dios mediante, a la misma hora, por el mismo canal. No falten, los esperamos.